Y hermanos, vamos a leer ahora en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6. Estamos allí, vamos a leer unos pocos versículos, los versículos del 6 al 9. Dice así la palabra del Señor: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Si la semana pasada tuvimos la ocasión de estar considerando los 4 primeros sellos y, bueno, pues como veíamos, las 4 primeras fuerzas que bajo la soberanía de Dios hacen avanzar la historia desde la resurrección de Jesucristo hasta el fin del mundo, esos 4 jinetes, ¿no?, que estuvimos considerando. Entonces, esta semana vamos a estar viendo, con la ayuda del Señor, un nuevo sello, es decir, entonces una nueva fuerza bajo la soberanía de Dios, el quinto sello. El quinto sello, no el quinto jinete, aquí no hay jinete, no hay caballo, es el quinto sello. Entonces, es un sello que llama mucho menos la atención a la gente. Es un sello, o el contenido, ¿no?, del mismo, que pasa desapercibido a la gente. El mundo nada le interesa, ¿no? Siempre se está hablando de las guerras, siempre se está hablando de las crisis, siempre se está hablando de los cataclismos, ¿verdad? Pero ¿quién habla de la persecución de los cristianos en el mundo? ¿A quién le importa? ¿A quién le interesa? En la actualidad, por supuesto, hay muchos países en los que los cristianos están siendo perseguidos. Allí, a la entrada, encima de la mesa, tenemos el mapa que nos habían dejado los hermanos de Puertas Abiertas, del mapa del mundo, de la persecución de los cristianos en el mundo. Esto no sale en ningunos telediarios, y estos no salen apenas incluso en internet. Siempre pues se está hablando de otras cosas. ¿Quién se preocupa por esas cosas? Entonces, la persecución de los cristianos es algo que siempre está ahí. Y es algo que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, ya estaba advirtiendo, previniendo a los cristianos de que estemos preparados, porque es algo que va a venir. Hay pasajes como Mateo capítulo 10 o Mateo capítulo 24. Nos acordamos la semana pasada que estábamos hablando de este mismo, Mateo 24, que era el pasaje de las señales del tiempo del fin. Bueno, veíamos que la predicación del Evangelio es una señal del tiempo del fin. Las guerras, los terremotos, los rumores de guerras, todas estas cosas son señales del tiempo del fin. Pues bien, también la persecución es una también de las señales del fin de los tiempos. Mateo 10, Mateo 24, Lucas 12, Lucas 21 y también en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 14 al 16, el llamado, el discurso de despedida, de despedida de Dios, de Jesucristo a sus discípulos. Juan, capítulo 14 al 16, el Señor Jesús está hablando largo y tendido acerca de las persecuciones futuras. Bien, este es el quinto sello que vamos a estar considerando hoy con la ayuda del Señor. Y de manera particular vamos a estar viendo cómo presenta aquí este pasaje, estos versículos, esta persecución, la persecución de los creyentes, la persecución de la iglesia verdadera, y también vamos a estar viendo cómo
también se nos habla del estado de los santos que han sufrido esta persecución, que han sufrido el martirio. Bien, pues comenzando pues por lo primero vemos la persecución, la visión de la visión de esta persecución en sí misma. Vemos a partir del versículo 9 y leemos allí: sí, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces vemos la escena, nos está presentando aquí la visión del altar, ¿no? Una vez más, ¿no? A veces no sé si nos volvemos un poco repetitivos, pero recordarnos del principio fundamental del libro del Apocalipsis, el simbolismo. Un simbolismo. En el cielo no hay un altar como tal. Se está hablando a base de símbolos sacados de la palabra misma. Son símbolos bíblicos, particularmente del Antiguo Testamento. Entonces, la presencia del altar aquí se está basando, pues, de la presencia del altar en el Antiguo Testamento, particularmente en el tabernáculo del Éxodo, ¿no? En el libro del Éxodo, cuando se construyó el tabernáculo, pues ahí había el altar y también, por supuesto, el templo de Jerusalén, el templo construido por Salomón. Bien, lo que ocurre entonces es una cosa. Es que tanto en el tabernáculo como en el templo no había un solo altar. Habían dos altares. Había el primer altar, ¿no? Al entrar en el tabernáculo era el atrio, ¿no? Era el atrio, y entonces ahí estaba el altar del holocausto. El altar en el cual, pues bueno, después de haber pues degollado a la víctima, degollado al animal, se derramaba la sangre a los pies del altar. Leíamos, por ejemplo, en Levítico, en el capítulo 4, en el capítulo 4 y en el versículo 7. Levítico 4, 7 dice: y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Vemos. Entonces habla al final, ¿no? Hemos leído: echará la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, el altar del holocausto entonces que está a la puerta del tabernáculo de reunión, es decir, entonces en el atrio del tabernáculo. Y también aquí está hablando del otro altar, porque dice que pondrán esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. Entonces estaba el segundo altar. El segundo altar es el altar del incienso. Y ese altar del incienso era un pequeño altar que estaba ya dentro del lugar santo, ¿no? Entonces, nos acordamos, el tabernáculo era como si fuera una tienda, ¿no? Un perímetro de tienda, ¿no? De telas, y dentro estaba el, digamos, santuario, el lugar santo, y después el lugar santísimo donde estaba allí el arca del templo, del tabernáculo. Bien, pues en el lugar santo, antes de entrar en el lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Y bien, pues entonces, ¿a cuál de los dos se refiere? ¿A cuál de los dos se está refiriendo aquí el apóstol Juan? Aquí las opiniones de los comentaristas están divididas. Muchos comentaristas pues piensan que se habla aquí del altar del holocausto, porque tiene a su favor que bajo el altar, ¿no? Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice que bajo el altar estaban las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Bien, pues vemos que es una imagen, ¿no? También de la sangre, de la vida, ¿no? Dice la palabra del Señor que
que la vida de las criaturas, de los animales, de los hombres está en su sangre. Bien, pues entonces, muchos ven aquí pues esa sangre derramada a los pies del altar y que por lo tanto sería el altar del holocausto. Y bien, pues es una opinión, sí, respetable. Lo único que pasa, hay un pequeño problema, se puede decir, que es que en el libro del Apocalipsis, la palabra del altar sale 7 veces en el Apocalipsis. 7 veces, vemos otra vez el número 7, que sin duda también pues es algo simbólico. Y bien, pues en el Apocalipsis, las veces que aparece la palabra altar, no se hace, digamos, distinción. No vemos que esté aquí hablando de 2 altares distintos. Siempre está refiriéndose el altar y nada más. Entonces, el altar en las demás ocasiones vemos que se trata del altar del incienso. Leemos entonces en Apocalipsis, en el capítulo 8, leemos allí en el versículo 3: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. En el versículo 5 también: el ángel tomó del incensario y lo llenó del fuego del altar. Y también en el capítulo 9, del versículo 13, el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Vemos aquí también una referencia al altar del incienso que hemos leído en Levítico 4:7, que tenía los cuernos. Bien, pues entonces vemos que pienso que es prácticamente seguro que se está refiriendo aquí el libro del Apocalipsis al altar del incienso, aunque también está tomando, se puede decir, elementos del altar del holocausto, ¿verdad? Juntamente está sumando lo uno y lo otro. Y bueno, pues el altar del incienso, que recordemos, el incienso recuerda o simboliza las oraciones del pueblo de Dios, de los santos, pues concuerda muy bien. Vemos, porque las almas de los que habían sido muertos estaban clamando, estaban por lo tanto orando. Era también incienso que subía delante del Señor. Entonces es lo que concuerda también bastante, aunque también es cierto que al estar a los pies del altar, pues esto también recuerda y simboliza esta parte del altar del holocausto, ¿no? Que la sangre de las víctimas se derramaba a los pies del altar. Bien, pues, ¿qué es lo que nos dice de estas almas? Volvemos aquí en el capítulo 6, en el versículo 9, dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, dice. Muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Pues es también bueno tener presente. En el versículo 11 también al final está hablando de los hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bien, pues como decía, es bueno tener presente que la palabra muertos en el original, en el griego, es la misma palabra que en el capítulo 5, versículo 6 lo vimos cuando está hablando del cordero como inmolado. Es la misma palabra, inmolado, que muertos en el original en griego. En el versículo 9 también está hablando de tú, porque tú fuiste inmolado. En el versículo 12 también el cordero que fue inmolado. O en el capítulo 13, del versículo 8, cuando está hablando del también cordero, dice el cordero que fue inmolado desde la fundación, desde el principio del mundo. Pero aquí lo encontramos los que fueron muertos. En el capítulo 18, del versículo 24, también leemos, dice, de los mártires, dice: y en ella se dio la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos. Vemos otra vez la palabra muertos, es la misma palabra que inmolado. Y también, fuera del Apocalipsis, por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de partida está cercano.
Entonces vemos que llama la atención en el original esta relación, ¿verdad?, de lo que se nos dice de los santos que habían sido muertos con la inmolación del Señor Jesús. Algunos sacan conclusiones, ¿no?, a esto, un poco excesivas, ¿no?, abusos, ¿no?, de la palabra de Dios. Algunos se atreven, pues, a decir que la sangre de los mártires o los sufrimientos de los creyentes en general son expiatorios, son sacrificios expiatorios. Vemos, está también la sangre a los pies del altar. Sabemos quién afirma esto, ¿verdad? O nos lo imaginamos, ¿no? Sí, la Iglesia de Roma. Ella, pues, ya hace siglos y siglos que se atreve, pues, no solamente se atreve a, teóricamente, según ella, repetir el sacrificio de Cristo en la misa o en la, como se llama, la Eucaristía o la Cena del Señor. Para ellos se repite el sacrificio del Señor Jesús, sino también, pues, habla de los sacrificios de los creyentes y que estos sacrificios de los creyentes son expiatorios. Y incluso hablan de que estos sufrimientos de los creyentes forman un tesoro en el cielo, en los cielos, y que con ese tesoro se puede comprar. Vemos el perdón de los pecados de los creyentes por medio de las indulgencias, ¿verdad?, tramitadas por el Papa, etc. Bien, ya sabemos. Bien, la conclusión a todo esto, por lo tanto, es considerar que el sacrificio del Señor Jesús en la cruz era insuficiente. Era insuficiente para expiar todos los pecados de todos los creyentes. Entonces vemos, ese es el gran problema, porque la Biblia habla del valor y del precio del sacrificio del Señor Jesucristo. Podemos leer en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 18 y 19, Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces vemos, está hablando de la sangre preciosa de Cristo. Nosotros entendemos la palabra preciosa solamente en el sentido de bello, hermoso, pero precioso aquí vemos, tiene relación con lo que hemos visto antes, oro o plata. El precio de la palabra precio viene precioso, algo que tiene precio, algo que tiene valor. Por lo tanto, está hablando del valor, del valor de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el precio de la sangre de Cristo o de la vida del Señor Jesús? ¿No? Nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es la vida de una persona? De cualquier persona, de cualquier hombre, ¿no? De cualquier hombre que pasa por la calle. Bueno, pues algún loco pues puede tasar, ¿verdad?, la vida de una persona. No, los amos del mundo a lo mejor contabilizan. No, bueno, la vida de un hombre vale tanto. Seguramente algún amo del mundo de estos salados pues lo hace. Pero a toda persona se lo preguntas y dice, no, las personas no tenemos precio. Una persona no tiene precio, no se puede tasar por dinero. Bueno, pues si eso es así con la vida de los hombres, la vida de las personas, ¿verdad?, cuánto más la vida del Señor Jesús, cuánto más su sangre derramada. El Hijo de Dios, que es también el Hijo del hombre, el que Él era santo e inocente y sin mancha, y se entregó en lugar de los pecadores. El que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué valor tiene? Pues es infinito, no tiene valor, no lo podemos ni siquiera concebir. Más entonces que los cielos, que la tierra, que el universo entero. Bien, pues entonces el valor
de su vida, de su sacrificio, es infinito. Por lo tanto, no es insuficiente. No es insuficiente. Sin duda, algunos podrán decir, sin duda que algunos van a sacar como excusa Colosenses capítulo 1, versículo 24. Y podemos leer ahí. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Y dice el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces vemos, algunos dirán, si el apóstol Pablo está diciendo lo que falta de las aflicciones de Cristo, por lo tanto, como que no estén del todo acabadas, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es la respuesta que podemos dar a esto? Pues claramente que no se tiene que entender esto de una manera literal. No se tiene que entender esto de una manera literal. ¿Por qué? Pues porque la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Lo que aquí está diciendo Pablo no se contradice con el resto de la Biblia. ¿Y qué nos dice el resto de la Biblia? Pues podemos leer en Hebreos, en el capítulo 7, Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27. Dice de Cristo: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En el Antiguo Testamento sí, los sacerdotes tenían la necesidad de estar repitiendo siempre los sacrificios, pero Cristo hizo una vez y para siempre, y con eso pues borró todos los pecados del pueblo, todos. Seguimos leyendo en el capítulo 8, versículo 13. Capítulo 9, versículo 13. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vemos. La sangre de Cristo, derramada una sola vez y para siempre, limpia nuestras conciencias, limpia nuestros pecados. Y leemos ya por último en el capítulo 10, versículo 14. Está hablando de Cristo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre a los santificados, con lo cual la ofrenda del Señor Jesucristo, su vida, su sangre, no es insuficiente, es absolutamente suficiente para todos los creyentes en todas las épocas. En todas las épocas. Entonces vemos aquí, por supuesto, los cristianos no expiamos ni nuestros pecados por nuestros sufrimientos, ni expiamos los pecados de los demás. Esto es algo que a veces, ¿no? Incluso nuestra manera de hablar, ¿no? Este tiene que expiar por sus pecados, ¿no? O diciendo, no, este tiene que pagar, ¿no? Este tiene que sufrir por sus pecados, ¿no? No, él no tiene que expiar, ¿no? En todo caso será disciplinado por el Señor, pero no hemos de hablar, ¿no? De que este ha de expiar por sus pecados. Estoy expiando mis pecados. Nosotros no expiamos nuestros pecados, porque los pecados han sido expiados por el sacrificio único y perfecto del Señor Jesús. Pero no es la única manera incorrecta de hablar. No es la única manera incorrecta de hablar, porque fuera de, digamos, el cristianismo, también hay una manera parecida de hablar, ¿verdad? Esta vez el pueblo judío. Y nos referimos a este acontecimiento, ¿verdad?, tan conocido, ¿no? La muerte de los 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. En los campos de concentración, las cámaras de gas, etcétera, etcétera, Auschwitz, etcétera. ¿Nunca os habéis parado a pensar que se llama a esto el holocausto, con H? El holocausto. Y a veces, pues, los aquellos que van de finos, pues, utilizan la palabra en hebreo, la Shoah, ¿no? La Shoah.
la Shoah o el Holocausto. ¿Qué significa esto? El Holocausto. Pues significa simplemente que ellos piensan que es un sacrificio expiatorio. Y que lo que leemos en Isaías 53, sí, no es el Mesías, sino el pueblo judío. Cuando leemos en el versículo 10, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción en su alma y quedará satisfecho. Etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que está hablando de poner su vida en expiación por el pecado. Entonces dicen, la muerte de los 6 millones de judíos es un sacrificio expiatorio, primeramente de los pecados de los mismos judíos, ¿verdad? Y también por el mundo. Expía también los pecados del mundo. Entonces tenemos que hablar de holocausto, no es inocente, ni mucho menos, ¿no? Es, bueno, no voy a decir que se puede justificar, pero porque lo hablen así los judíos, pues dicen, bueno, entra dentro de lo que es lo normal. Ellos son judíos, ellos están hablando, tiran para lo suyo. Lo que es increíble es cómo creyentes o como evangélicos afirman esto, pero afirman esto a lo mejor con conocimiento de causa. Decir, no. Sí, el pueblo judío es Isaías 53. Los hay que lo dicen. Pues hermanos, no tiene que ser así. No hemos de hablar más del holocausto de los judíos. Hemos de estar hablando de masacre, de genocidio, como queramos, ¿no? Pero las palabras no son inocentes. Vemos que tienen un significado. Bien, pues entonces, ¿cuál es el valor de estas muertes? Estas muertes de los santos, de aquellos que dieron la vida por el Evangelio, por el Señor Jesucristo. Pues evidentemente, al repetir la misma palabra, se está viendo aquí una relación. Se está aquí, pues, poniendo en evidencia la relación de la que habla el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 4, en el versículo 12 y 13. Dice ahí, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Vemos, ser participante de los padecimientos de Cristo. No significa que nosotros lo estamos repitiendo. No significa que nuestros sufrimientos son expiatorios. Pero tenemos comunión con Cristo, es decir, participación. Comunión con Cristo en sus padecimientos. Y no solo eso, sino que también, pues, recordemos, también esta sangre está derramada a los pies del altar. Un altar del incienso. Bueno, pues vemos que también están clamando a gran voz, versículo 10. Están clamando a gran voz. Están orando. Bien, pues entonces podemos pensar un poco más aún acerca del altar. ¿Hay algún simbolismo con el altar? ¿A qué simboliza el altar aquí, el altar del incienso? Pues la palabra que vemos en la Biblia es al Señor Jesucristo mismo. El altar es Jesucristo. Hay veces en la Biblia en la que se nos habla de Jesucristo como nuestra propiciación o propiciatorio, ¿no? Hablando del holocausto, del altar del holocausto. Pero acordémonos también lo que dice, por otra parte, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y ahí dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vemos, no son sacrificios físicos, son sacrificios espirituales, como dice Hebreos, fruto de labios que confiesan su nombre. Pues estos son aceptables a Él por medio de Jesucristo. Es por Jesucristo, por su perfecto sacrificio, que nuestra adoración, que nuestras oraciones, todo lo que hacemos en oración y en adoración a Dios, le es acepto, porque son purificadas
por Jesucristo, por su obra, por su sacrificio. Es Cristo, pues, quien hace acepto delante de Dios nuestro sacrificio. Perdón, nuestro sacrificio sí, pero sacrificio espiritual. Bien, pues hermanos, ahora a continuación vamos a ver también la oración de los santos. Lo que ellos están clamando y dicen a gran voz. Versículo 10 diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Señor, vemos, es una palabra pues importante, en el sentido de que está hablando de su dominio. Es el Señor, no es la palabra normal para Señor, es otra. Habla de su dominio, como aquel que tiene un dominio sobre un territorio. Déspota, ¿no? Literalmente. Entonces, Señor, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Está clamando, vemos, por venganza. Porque ellos han sido muertos, ellos han sido inmolados, ¿verdad? Como víctimas por la causa de Cristo y de su palabra. Seguramente que esto nos chocará mucho, ¿verdad? A los creyentes en el Nuevo Testamento, ¿no? El ver que también hay santos, porque están en el cielo, que están clamando venganza. Y eso pues dirán, no, esto es algo del Antiguo Testamento, pero los creyentes en el Nuevo Testamento no nos es permitido orar por venganza, ¿no? Y esto lo dicen también, por supuesto, en general los evangélicos, pero incluso también hay reformados que lo dicen. Hay reformados que lo dicen y, pues, de esa manera, pues no saben qué hacer con los salmos, porque los salmos están llenos de ellos, ¿no? Y por supuesto, de esa manera, ¿cómo vamos a pasar a cantar los salmos? Y mucho menos, ¿cómo vamos a pasar a cantar los salmos exclusivamente? Dejar de cantar los demás himnos, que no dicen nada de esto, o los demás cantos, que no dicen nada de esto, y vamos a cantar los cantos inspirados por el Señor, que bueno, sí, está lleno de estas cosas. Bien, pues... bueno, los evangélicos no son muy complicados en esto, porque bueno, pues dicen, el Antiguo Testamento es pasado para nosotros, ¿no? Para nosotros es solamente el Nuevo Testamento. Para los reformados la explicación es mucho más complicada, porque por supuesto creemos en el único pacto de la gracia que Dios estableció con Abraham, y que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es un solo pacto, sí, con administraciones diferentes, ¿verdad? Pero que es un solo pacto, el pacto de gracia. Ellos eran salvos por gracia, por medio de la fe, por medio de Jesucristo, a quien esperaban. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, por medio de Cristo, quien ya ha venido. Bien, pues entonces dan explicaciones a veces un poco extrañas o un poco difíciles de seguir. Sin embargo, la verdad bíblica es bastante clara y bastante sencilla. La palabra de Dios nos dice que la sangre inocente clama al cielo. Leemos en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y versículo 10. Cuando Caín mató a Abel, dice Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Clama a mí desde la tierra. En el Nuevo Testamento vemos, esto mismo está confirmado en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Él era justo. Su sangre derramada, vemos, clamaba. De la misma manera que la sangre de los santos y de los justos en el Nuevo Testamento está clamando delante del Señor. Es un pecado que clama al cielo. Hay a veces que se habla de pecados que claman al cielo. Quitar la vida inocente, quitar la vida de los santos de Dios, de los justos de Dios, es un pecado que clama a Dios desde la tierra al cielo. Y por lo tanto es un pecado que Dios no puede dejar pasar. No puede dejar pasar. ¿Y por qué? Porque la justicia de Dios es absoluta. No es cuestión de grados, no es cuestión de porcentaje, un 35, un 38, un 40, un 60% de... No, es absoluta y es infinita. Y
la justicia de Dios no cambia la vida de los hombres por nada. La justicia de Dios no cambia la vida de los santos, de los justos. No hace un cómputo. No dice, tú le has quitado la vida, pues vamos a darte 2 años, 3 años, 10 años, o si pagas una multa. No. Es algo que clama delante de Él. El Señor no mercadea, el Señor no regatea. Entonces no puede dejar pasarlo por alto. No puede hacer la vista gorda. Entonces vemos, están pidiendo que el Dios santo y verdadero, el Dios justo y verdadero, pues haga justicia. Porque Él es justicia, Él es la justicia misma, Él es la justicia absoluta. Entonces vemos, no hay ningún pecado en esta oración. No hay ningún pecado en la oración de los santos, ¿verdad?, en el cielo, orando por venganza. No hay ningún pecado. Entonces, vemos, no es una oración movida por el odio, no es una oración movida por la revancha, ¿verdad? A veces, pues, los hombres oran de esa manera. Y sí que es, entonces hay algo pecaminoso en ella. Pero aquí se están basando en ¿qué? En la justicia de Dios. Señor justo y verdadero. Señor santo y verdadero, perdón. Se están basando en la justicia de Dios y también en el nombre de Dios. Estos santos han sido muertos y ellos daban testimonio de Cristo. Estaban dando testimonio de la palabra de Dios. Vemos versículo 9, han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. No era por causa, digamos, personal. No era porque ellos se han metido en problemas, os han metido en políticas, os han metido en... No, fue por causa del nombre de Dios, de su palabra, del testimonio que ellos daban acerca de Cristo. Lo mataron, por lo tanto, por esa causa, por odio a Dios, por aborrecimiento a Dios. Entonces, estas almas de los santos del cielo están orando para la restauración, el restablecimiento de la justicia en el mundo, de la justicia de Dios en el mundo, y que el nombre de Dios sea santificado. Que el nombre de Dios sea santificado, el nombre de Dios que ha sido profanado sea santificado. Por lo tanto, vemos es lícito que los santos también en la tierra oren de este tipo, de esta manera, en determinadas circunstancias. No siempre, ¿verdad? En determinadas circunstancias, no por odio, no por revancha, no mezclando pues cosas egoístas en ellos, sino por celo y por amor al nombre del Señor. Por lo tanto, se puede cantar también los salmos sin ningún problema en este sentido, incluido por lo tanto los imprecatorios, pero con conocimiento, con un sentido también espiritual que hemos de ver y hemos de saber dar a este canto. Bien, pues vemos en esta oración de los santos, hay también un elemento de impaciencia. Dice el versículo 10, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas? ¿Hasta cuándo, Señor, no vengas? ¿Cuándo será cuando tú lo hagas? Bien, pues eso está en contraste también con la respuesta, ¿no? En el versículo siguiente dice que se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, un poco más, todavía un poco más, todavía no es el tiempo, todavía tenéis que esperar más. Aquí entonces vemos, a veces estamos impacientes por recibir nuestras oraciones y el Señor nos dice todavía no es el momento. Pues esta es una de estas oraciones, todavía no es el momento, no, el juicio, el Señor puede enviar juicios en la historia y de hecho lo hace, pero el juicio es el juicio final, la venganza es la venganza del juicio final, cuando el Señor ponga, sea el día de la visitación, como dice el apóstol Pedro, y entonces saque todas las cosas a la luz y bendique Dios a sus siervos, a sus justos, ¿no? Delante de todos aquellos que le quitaron la vida. Entonces vemos el contraste. Somos a veces impacientes y Dios es paciente. Dios es paciente. Nos acordamos entonces lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, en el versículo 8 y 9, cuando dicen, sí, hay gente que está diciendo, bueno, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está la promesa de su venida? Pues dice, versículo 8, oh amados, no ignoréis esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente. El Señor está pues dando tiempo a que los hombres se arrepientan, y ciertamente pues el pueblo que el Señor tiene conocido de antemano, el que Él ha amado desde antemano, el que Él ha elegido en Cristo de antemano, ellos van a ser salvos. Y por lo tanto también pues va a continuar las persecuciones, y otros santos y creyentes han de pasar por el martirio. Y es entonces lo que dice: hasta que se complete el número, ¿verdad? El número de sus consiervos y de sus hermanos, que también han de ser muertos como ellos. Que se complete el número de los elegidos, pero también pues eso lleva consigo que se complete el número de los que han de dar la vida por el Evangelio. Entonces, lo que decíamos también al principio, estas persecuciones acompañan siempre toda la historia de la Iglesia, de los creyentes, desde la resurrección hasta el juicio final. Sería un error limitar estas palabras que estamos viendo aquí, a un periodo concreto, ya sea, pues no sé, al final de los tiempos, ¿no? Solamente las persecuciones de los últimos tiempos, justo antes de la venida de Jesucristo, aunque será un tiempo también de persecución, más generalizada, más intensa. Pero tampoco sería correcto decir: no, mira, aquí está hablando de una persecución en concreto, por ejemplo, la persecución de los valdenses, o de la persecución, de alguna persecución que ha habido a lo largo de la historia, ¿verdad? Ni una concreta en la historia, ni la final. Esta es las que pues están aquí sufriendo todos los santos hasta la venida del Señor Jesucristo. Y ya digo que siempre ha habido persecución. En el Nuevo Testamento ya lo vimos, ¿no? Murió Jesucristo, murieron también los primeros apóstoles, ¿no? Murieron también, en el libro de los Hechos, fue por causa de los judíos, precisamente. Pero después vemos que ya el libro del Apocalipsis ya fue la persecución de los romanos. Fue la segunda persecución. La que vemos en el libro del Apocalipsis fue la segunda. La primera fue con Nerón. Y aunque no nos lo diga el Nuevo Testamento, pero en ella murieron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo y otros muchos más cristianos en Roma. Aquí ya, al final del primer del siglo, fue esta que vemos en el Apocalipsis, fue la segunda, y hasta el finales del siglo IV hubo 10 persecuciones, incluidos estas dos primeras. En total en el Imperio Romano hubo 10 persecuciones, curioso, número completo, ¿verdad? 10 persecuciones. Entonces, vemos que en el siglo III y IV, es decir, en los años 200, 225, 30, hasta el 300, 300 y pico, cada generación de cristianos conoció una persecución en el Imperio Romano. Ya sabemos, los echaban a los leones, los crucificaban, los quemaban en las hogueras. La novena, bajo el emperador Diocleciano, a principios del siglo IV, fue la peor, sin duda. Fue la más severa. Mataron pues a más cristianos que en todas las restantes, ¿no? Aunque es curioso que los historiadores actualmente como que le quitan hierro al asunto, ¿no? No murieron tantos, ¿no? Hay veces que dicen, pues murieron demasiado pocos, ¿no? O murieron demasiado pocos o demasiado tarde. Dando un poco a entender como que todavía deberían de haber muerto más. Y eso es lo que piensan muchos. Pero en fin, en realidad hubo una terrible persecución, fueron terribles las persecuciones de los cristianos, el Señor se vengó, y ese imperio, aunque se convirtió teóricamente, ¿verdad?, del emperador, pero el Señor pidió cuentas y se hundió. Siempre ha habido persecuciones, pero fundamentalmente, sobre todo ha habido persecuciones cuando en la Iglesia se ha sentado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo romano. Durante toda la Edad Media ha estado persiguiendo a los creyentes verdaderos, a los valdenses en Italia, a los lollardos en Reino Unido, a los husitas en la República Checa, y al final también la Reforma. En el tiempo de la Reforma, pues, por todas partes, ¿no? Sobre todo en aquellos países en los que no triunfó, evidentemente. Aquí, ya digo, fueron unos 80 personas en España, 78, que murieron
en los autos de fe en Sevilla y en Valladolid, pero en países como Francia fue innumerable las muertes. Pensamos en la San Bartolomé, en San Bartolomé, en una sola noche no sé si murieron 30.000 personas. Las guerras de religión en Francia. Francia fue un lugar terrible. Finales del siglo XVII, los 1680 creo, fue la revocación del Edicto de Nantes, es decir, el Edicto de Nantes era la tolerancia a los protestantes, a los reformados. Se revocó. Todos los templos fueron arrasados, y todos los pastores fueron puestos, os vais o moréis. Y durante 100 años, los creyentes fueron perseguidos, y si los encontraban, pues dando culto a Dios, los enviaban a galeras. Murieron miles. Es en Francia, ¿no? A veces pues pensamos que es un país muy civilizado, pues una historia terrible. Y bueno, pues qué decir ahora, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿cuántos creyentes no están siendo muertos en países musulmanes, sobre todo, en Corea del Norte, bueno, pues es algo que acompaña siempre. Y nos podemos entonces preguntar, ¿por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Pues, por supuesto, primeramente, para los amos del mundo, porque les molesta. Les molesta, los cristianos les molestamos. A los romanos les molestaban, pues, los cristianos, porque ellos tenían muchos dioses, y entonces uno tenía que ser tolerante con todos, pero vienen estos cristianos y dicen, no, yo no voy a adorar a todos los demás dioses, yo solamente voy a adorar a mi Dios. Bueno, pues, sé tolerante, adora al tuyo, adora al mío, lo llevamos bien, ¿verdad? No, al César yo no voy a adorar, porque solamente hay un César, solamente hay un rey, Jesucristo. Ah, pues entonces eres un insumiso, estás perturbando la paz social, eres intolerante. Por eso le perseguían. Porque los emperadores se querían, pues, poner en el lugar de Dios, ¿verdad? Y, bueno, en la sociedad, pues cada uno tiene la suya. Tú no me juzgas, yo no te juzgo. Viene un cristiano diciendo, no, la ley del Señor dice, la palabra de Dios dice, tenemos que hacer esto. Ah, pues entonces eres intolerante a la hoguera, a los leones con ellos. Entonces, hoy en día vemos, es exactamente igual. El hombre se pone en el lugar de Dios, hacen leyes en lugar de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, esto es matrimonio homosexual. Es algo contra la naturaleza, ¿no? Ni los homosexuales se pueden casar, ni tener hijos, no pueden formar familia. Pero da igual, nosotros hacemos que sean familia. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Quién soy yo? El gobernante, ¿no? O el partido político tal, ¿no? O lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Dicen, el Tribunal Supremo ha aprobado el matrimonio homosexual. ¿Pero quién es este Tribunal Supremo? 9 personas. 9 personas. Y 5 han votado a favor y 4 en contra. Por lo tanto, por 5 personas se ha aprobado esto en contra de los votos de millones de personas en distintos estados de Estados Unidos, que habían votado, millones de personas rechazándolo. Ah, esto ya no se habla. La voz de 5 personas, total, de una persona que ha decidido la votación. Esa persona, Dios, está por encima de todo. Veamos. Entonces, hermanos, sin duda estamos en el preludio de persecuciones. Esto que ha ocurrido no nos va a salir, por así decirlo, gratis. ¿Por qué? Van a exigirnos que hagamos eso. Y si no, estamos discriminando. Estamos discriminando. Dirán, no, bueno, no pueden discriminar si no son creyentes, pero ¿y si hay creyentes dentro de la iglesia que se manifiestan como tales? Y dicen, no, pues nosotros tenemos derecho porque tenemos este derecho que está defendido por el gobierno. ¿No? Sería un caso de racismo, sería un caso de... Igual. Pues entonces, esto aquí en Europa se ha visto menos, pero ahí en Estados Unidos, tal y como son ellos, seguramente se va a llevar la lógica a sus últimas consecuencias. ¿Para qué han hecho eso? Pues para esto, para no más. Pero, hermanos, recordemos que todo esto es porque los reyes del mundo les molestamos mucho, pero recordemos también una cosa, es un sello que el Señor Jesucristo da. Esto ocurre bajo la soberanía de Dios. Esto ocurre bajo la soberanía de Dios y cumple también los propósitos del Señor. Leemos en 1 de Pedro en el capítulo 4. Podemos leer ahí a partir del versículo 12. Amados,
1 Pedro 4:12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Vemos, la persecución tiene esta función, bajo la soberanía de Dios, que nos purifica nuestra fe. Este fuego de prueba pues purifica. Hemos visto la prueba de la fe de Abraham, ¿verdad? El Señor purifica nuestra fe para que veamos y el mundo vea que nuestra fe es verdadera. Bien, pues a ellos, a los que venzan, dice, se les da estas ropas blancas. Dice aquí en el versículo 11 que se les dieron vestiduras blancas. Bien, lo mismo exactamente que en el capítulo 3, versículo 4 y versículo 5. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, ni confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. En el capítulo 7 y en el versículo 14 también leemos ahí, y yo dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso son blancas, porque sus ropas, sus vidas han sido lavadas en la sangre del Cordero inmolado. Y entonces son santas y son justas por la justicia de Jesucristo que les ha sido imputada. Dios les ha tomado en cuenta no sus obras, sino la justicia del Señor Jesucristo. Y ellos pues ahora en el cielo están descansando, están siendo consolados por el Señor y tienen ese gozo indecible delante de la presencia del Señor, donde Dios los consuela y les hace también, da del torrente de sus delicias. Pues que así sea, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos.